Ok, bueno, muy buenas noches, profesor. Saludos, espero que se encuentre bien. En este caso, profe, voy a comentar o a conversar un poco sobre lo que es el tema número 3, lo que es el Paleozoico en el occidente de Venezuela y así como el paso del Paleozoico al Mesozoico acá en nuestro país, ¿sí? La era paleozoica, la era paleozoica o la era de los invertebrados, como también se le describe, comprende los periodos cámbrico, 600 millones de años, el ordovícico, silúrico hace 475 millones de años, el devónico, carbonífico y pérmico hace 250 millones de años. En Venezuela se presenta desde el Ordovícico inferior, representado por la formación Mireles, la cual aflora en una pequeña extensión del macizo del Baúl. La sedimentación correspondiente a esta era geológica se encuentra entre dos periodos orogénicos importantes, a saber, el primero al final del Precámbrico, hace unos 600 millones de años, la cual se conoce como orogénesis caledoniana, y el segundo en los finales del Pérmico, a comienzos del Triásico, hace unos 250 millones de años, conocido como la orogénesis herciniana. Entre ambos periodos orogénicos ocurrió uno local hace 475 millones de años, aproximadamente en el flanco sur andino, que es la formación Caparo. Las regiones donde aflora el Paleozoico en Venezuela están comprendidas por el borde septentrional del Catrón del Guadiana, el macizo del Baúl, el flanco sur andino, la región central andina, en el subsuelo del lago de Maracaibo y en la sierra de Perijá. Acá tenemos un mapa más o menos ubicando cada una de esas zonas, ¿sí? Tenemos que esta era se encuentra dividida en tres grupos: Paleozoico inferior, Paleozoico medio y superior, teniendo en el territorio venezolano en el Paleozoico inferior, el cual comprende los periodos Cámbrico, Ordovícico y Silúrico, conjugando en las regiones del Baúl y el flanco sur andino. En el primer caso se encuentra el grupo El Barbasco, el cual contiene las formaciones Mireles, que sus litologías son filitas carbonáceas, filitas gris verdosas, metalimolitas, filíticas macizas a ligeramente esquistosas, intercaladas con cuarcitas filitas gris verdosas. Tenemos los fósiles que son los trilobites, parabolina argentina y un ambiente de plataforma media a profunda. Tenemos el cerrajón, que su litología son filitas y metalimolitas que pasan a cuarcitas y esquistos. En los niveles más altos predominan el Ornfeld y cañaote, que su litología son cuarcitas micáceas intercaladas en su parte media y superior con metareniscas arcósicas, cornubianitas y lentes de metaconglomerados. En el segundo caso se contempla las formaciones Cerro Azul, que su litología es secuencia filítica de color verdoso. Fósiles no se han encontrado en este caso. La formación Caparo, que su litología son limolitas fosilíferas y algunas areniscas conglomeráticas. Sus fósiles son gractolites, trilobites y braquiopodos. La formación El Horno, que su litología son calizas, silíceas, conchíferas, lutitas y limolitas arenáceas. Y sus fósiles son los braquiopodos. Tenemos el Paleozoico medio, es uno de los periodos más cortos de la era devónico misisipiense, donde no ha sido encontrado en las regiones del Baúl ni en el flanco sur andino. Tampoco ha sido identificado el devónico en los pozos perforados en el centro del lago de Maracaibo. Sin embargo, se encuentra en la región de la Sierra de Perijá presente en el grupo Cachirí, el cual comprende de las formaciones Los Guineos, con su litología es brecha, lutitas limonosas y areniscas intercaladas generalmente en estratos delgados, limolitas y lutitas limosas, y hacia el tope calizas negras y margas limosas, y sus fósiles son los braquiopodos también. La formación Caño Grande, que su litología es el miembro inferior areniscas y el superior calizas y lutitas bioclásticas recristalizadas. Los fósiles son corales, briozoarios, moluscos, braquiopodos. El caño del oeste, que su litología es miembro inferior lutitas y el superior
Alternacias de areniscas limosas con calizas dolomíticas. Y sus fósiles son corales palesípodos, gasterópodos y campo chico, que su litología es grauvaca ferruginosas intercaladas con limolitas y calizas. Sus fósiles estériles. Finalmente, en el Paleozoico superior, Carbonífero y Pérmico es conocido en varias regiones de Venezuela, en el borde septentrional del Catrón de Guayana, conformado por las formaciones carrizales, que su litología son argilitas negras a verdosas oscuras, densas y macizas, notablemente homogéneas a pesar de la presencia de intervalos limosos, con intercalaciones locales de areniscas y conglomerados de guijarros, fósiles braquiopodos, linguloides, restos de peces y foraminíferos arenosos. En el flanco sur andino, en las formaciones Mucuchachí, su litología son pizarras y metareniscas conglomeráticas y metaconglomerados. Formación Sabaneta, su litología es secuencia de areniscas cuarzosas que gradan hacia el tope a una intercalación de limolitas y areniscas. Y la formación Palmarito, que su litología es secuencia de lutitas margas y calizas, todas fosilíferas. Y sus fósiles son braquiopodos, corales, fusulinas, entre otros. Acá un corte, ¿sí?, con la correlación estratigráfica del Paleozoico, tomado de lo que es geología de Venezuela y sus cuencas petrolíferas. Acá tenemos lo que son las edades, el pérmico, el devónico, el silúrico, el ordovícico, el cámbrico y el precámbrico. Y bueno, cada una de las formaciones, pues. El Baúl, los Andes venezolanos, la Río Central y Perijá. El paso del Paleozoico al Mesozoico en Venezuela está marcado por la orogénesis herciniana en el Pérmico del occidente venezolano, o orogénesis del Paleozoico superior. Esto genera una serie de eventos geológicos importantes a saber, como lo son series de intrusiones graníticas sintectónicas emplazadas a niveles supracorticales, afectando a los Andes venezolanos, especialmente a la región central y a la Sierra de Perijá. Metamorfismo regional en las rocas paleozoicas afectando a la región central. Deformación tectónica intensa que genera fallamientos, plegamientos y derivados productos de una intensa compresión que se refleja en el desarrollo de clivajes y planos de corrimiento. Y cambios paleogeográficos importantes como la elevación del borde septentrional del Catrón de Guayana, el retiro del mar hacia el norte de Venezuela occidental, la elevación topográfica de la cordillera andina ancestral, en este caso el arco de Mérida con dirección norte-noroeste-suroeste. Acá el mapa de la distribución del terreno holóctono en el norte de Sudamérica, lo que es Venezuela, en los cuales hay rocas paleozoicas. Dichos terrenos fueron suturados secuencialmente a la cuenca autóctona del Paleozoico inferior, durante el Ordovícico, Silúrico, durante el Carbonífero y finales del Mesozoico hasta el presente. Las consecuencias del movimiento de las placas en Venezuela se reflejan en el origen de los sistemas montañosos que se presentan en su territorio, los Andes y las cadenas costeras, la existencia del Mar Caribe, la separación de superficies insulares y otros acontecimientos relevantes en su fisiografía. La migración de las placas hizo que el escudo guayanés se separara del gran escudo precámbrico que conformaba con el continente africano. El escudo guayanés representa la estructura geológica más antigua de Venezuela. No es una unidad geológica aislada, está relacionada con el escudo brasileño. Ambos macizos son restos del gran continente Gondwana. Acá lo podemos observar. La era mesozoica o era de los dinosaurios, como también se le conoce, comprende los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. En el Paleozoico, durante la Pangea, nuestro territorio se unía a la parte central oeste de África, como lo podemos observar. De allí la coincidencia de que las provincias geoestructurales de dicho continente sean un tanto similares a las de Sudamérica, además de la coincidencia en especímenes fósiles encontrados en ambos continentes, lo cual apunta con mayor certeza a las teorías antes mencionadas. Hace 180 millones de años, en el Jurásico, América del Sur se separó de la América del Norte.
Para entonces, los lineamientos de las dorsales atlánticas, Sudamérica se apartaba de África en dirección noroeste, lo cual en un periodo de 135 a 65 millones de años, el continente sudamericano estaba separado por completo tanto de África como de la América del Norte. Este desplazamiento hacia el oeste hizo que los márgenes occidentales de América se convirtieran en activos, mientras que los orientales se comportaban de forma pasiva. Los primeros son los más afectados por las confluencias de placas. Por eso se producen cinturones extensos de levantamientos, fallamientos, plegamientos, vulcanismo, entre otros. Para finales del Cretáceo, la era mesozoica, el movimiento de Sudamérica hacia el noreste pudo haber comenzado a levantar la cordillera de la costa hacia el lado del noreste de Venezuela. Antes de eso, seguramente el litoral se ubicaba en el borde norte del escudo guayanés. Los Andes primitivos comenzaron a levantarse igualmente a finales del período Cretácico. A finales del Eoceno continuó la orogenia, forma ahora de la cordillera de Mérida. Las rocas más antiguas de Venezuela se formaron durante el Precámbrico y ocupaban el escudo guayonés en la franja del país, cerca de Guayana, Brasil y al este del Baú. En la zona occidental del escudo guayanés, dentro del territorio federal Amazonas, los granos de zircón de la formación Roraima precámbrica se han fechado con datación con uranio plomo y datación con rubidio estroncio. El metamorfismo y la actividad intrusiva formaron gneiss con protolitos sedimentarios e ígneos hace alrededor de 1800 millones de años. Los plutones emplazaron granito y tonalita después de la tectónica de colisión y subducción inferida hasta unos 1550 millones de años. Las rocas volcánicas de formación se produjeron hace 1,74 mil millones de años. El metamorfismo impulsado en algunos lugares por la orogenia transmasónica, la investigación química sobre el complejo Imataca dentro de rocas metaígneas y metasedimentarias que alcanzan el grado de granolítica en la secuencia de fases metamorfósicas sugiere descompresión a alta temperatura basada en ensamblaje de, de silimanita, cianita, granate, ortopiroxeno, plagioclasa y cuarzo. El Paleozoico hace 541 a 251 millones de años. El período Paleozoico en Venezuela está expuesto principalmente en los Andes y la parte centro-occidental del país. La investigación de los Andes de Mérida en la década de 1960 reveló rocas sedimentarias sin metamorfosis del Ordovícico, silúrico, carbonífero y pérmico, así como pizarra metamorfoseada. Durante el período, Norteamérica y Sudamérica chocaron, produciendo cuerpos de gneiss de feldespato de cuarzo que se extendían por la península de Paria hasta Trinidad. En el oeste de Venezuela, los geólogos han reconocido el, el alóctono de Apure, un cinturón montañoso remanente del Paleozoico. El Paleozoico de Venezuela comienza cuando aparece la vida más antigua. En Venezuela puede considerarse concentrado en tres regiones: región norte del escudo guayanés, cordillera de los Andes venezolanos y la Sierra de Perijá. Podemos preguntarnos cómo ocurren todos estos procesos dinámicos para originarse vida en este mar paleozoico. En un primer paso, desde el Cámbrico hasta el Silúrico, en las regiones positivas, desde el Baúl hasta el norte de Santa Bárbara de Barinas, se produce la primera transgresión marina. Asimismo, la atmósfera y la hidrófila, por contener oxígeno, permitieron la aparición de trilobites, braquiopodos, moluscos, briosaurios, cefalópodos, entre otros. Sin embargo, la cantidad de sedimento y profundidad de los mismos fue variable en las regiones del Baúl y de Barinas. No obstante, estudios recientes han encontrado que en el complejo basal Sebastopol, complejo ígneo metamórfico del Tinaco y la región del lago de Maracaibo, se produjeron también transgresiones marinas en la misma era. En el Silúrico, en los Andes, ocurre una regresión marina, es decir, levantamiento y plegamiento de sus rocas, con lo cual se inicia nuevamente la formación de este sistema montañoso y quedan expuestas nuevas áreas positivas a meteorización y erosión.
Paralelamente a esto se dio el movimiento del mar hacia las depresiones de la Sierra de Perijá, con lo cual esta región pasaba a ser negativa y en ellas se acumularía gran cantidad de sedimentos en un medio con rica fauna marina. A comienzos del Pérmico y hasta el Triásico en los Andes y la Sierra de Perijá sucedieron nuevos eventos orogénicos donde las rocas se plegarían y además recibieron intrusiones ígneas. A finales del Paleozoico se originó en la región una porción mayor de territorio levantado y una concentración de oxígeno en la atmósfera y en los mares. En general, la era paleozoica, paleozoico o era primaria como se le conoce, es una división de la escala temporal geológica de más de 290 millones de años de duración, que se inició hace 542 millones de años aproximadamente y acabó hace unos 251 millones de años aproximadamente. Geológicamente, el Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. El Paleozoico abarca desde la proliferación de animales con concha o exoesqueleto hasta el momento en que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por plantas relativamente modernas. En la era paleozoica se formaron los Andes primitivos debido a movimientos orogénicos de tectónica de placas suramericanas y del Caribe. En el Paleozoico, durante la Pangea, nuestro territorio se unía a la parte central oeste de África y de allí la coincidencia de las provincias geoestructurales de dicho continente sean tanto similares a las de Sudamérica. El levantamiento tal vez muy rápido de las cordilleras ubicadas en el estado Falcón. Esto hizo que el río Orinoco se desviara hacia el lado este del país, dado que parte de los fósiles encontrados en una zona de Urumaco son propios de dicho río, tal como atestiguan los restos de algunas especies de bagres, tortugas y toninas. Si no hubiera sido tan rápido el levantamiento de esas montañas, posiblemente el Orinoco hubiese seguido circulando hacia el norte del país. Y acá nuevamente lo que es el paso del Paleozoico al Mesozoico en Venezuela. Podemos volver a decir que está marcado por la orogénesis herciniana en el Pérmico del occidente venezolano. Y los eventos geológicos más importantes a saber son una serie de intrusiones graníticas tectónicas emplazadas a nivel supracortiales, afectando a los Andes venezolanos, especialmente la región central y la Sierra de Perijá. Metamorfismo regional de las rocas paleozoicas afectando la región central. Deformación tectónica intensa que genera fallamientos, plegamientos y derivados producto de una intensa compresión que reflejan el desarrollo de clivajes y planos de corrimiento. Y cambios paleogeográficos importantes como la elevación del borde septentrional del Catrón de Guayana, el retiro del mar hacia el norte de Venezuela occidental y la elevación topográfica de la cordillera andina ancestral, que es el Arco de Mérida. Y acá tenemos un mapa del país ubicando cada uno de las eras, lo que es el Mesozoico, el Paleozoico, lo que es el escudo precámbrico y el bloque Piarda. Bueno, gracias.